Hola a todos. En nuestra práctica diaria trabajamos en un mundo de extremos, un mundo donde 1 miligramo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, donde una dosis se calcula no en kilos, sino en gramos. Y cuando hablamos de fragilidad del neonato, no hay sistema más crítico ni más complejo que el cardiovascular. Imagínense por un momento un corazón que hasta hace unas horas o minutos latía en un ambiente acuoso, dependiendo de su madre. Ahora debe asumir la responsabilidad total de una nueva vida. Un corazón que se enfrenta a cambios de presión, volúmenes y resistencias que en un adulto serían imposibles de tolerar. Y en medio de esta transición milagrosa y vulnerable estamos nosotros, con la responsabilidad de intervenir cuando las cosas no van bien. Hoy vamos a desglosar los fármacos con acción cardiovascular en el neonato, no solo desde la perspectiva teórica, sino con la visión de que cada decisión que tomamos tiene un impacto directo en el futuro de un ser humano. En esta actividad nos proponemos dar salida a los siguientes objetivos: comprender las particularidades del sistema cardiovascular neonatal, justificar la importancia del manejo farmacológico preciso y describir la acción de los fármacos cardiovasculares clave. Cuando hablamos de las particularidades del sistema cardiovascular neonatal, ese es el punto más crítico y distintivo. El sistema cardiovascular del feto funciona de manera completamente diferente a la del recién nacido. La circulación fetal: el feto obtiene el oxígeno y nutrientes de la placenta, no de los pulmones. Para ellos tiene cortocircuitos que desvían la sangre de los pulmones, que está colapsados y llenos de líquido, y la dirige al resto del cuerpo. El primero de ellos es el foramen oval, un orificio entre las aurículas derecha e izquierda que permite que la sangre oxigenada de la placenta pase directamente al lado izquierdo del corazón y el cuerpo. El ductus arterioso es un vaso sanguíneo que conecta la arteria pulmonar con la aorta, desviando la sangre de los pulmones hacia la circulación sistémica. Las resistencias vasculares, sobre todo la pulmonar, es muy alta, mientras que la sistémica, a través de la placenta, es muy baja. Por su contraparte, la circulación neonatal al nacer, con el primer llanto y la expansión de los pulmones, ocurren una serie de cambios drásticos. El primero de ellos es el cierre del ductus arteriosos. Aumenta la concentración de oxígeno y cambian los niveles de prostaglandina, lo que lleva al cierre de este. El cierre del foramen oval ocurre al expandir los pulmones. La presión en la aurícula izquierda aumenta, lo que presiona el tabique y cierra funcionalmente el foramen oval. Y ocurre la inversión de la resistencia. La resistencia vascular pulmonar cae drásticamente, mientras que la resistencia vascular sistémica aumenta al cortar el cordón umbilical. Otra particularidad del sistema cardiovascular es el miocardio inmaduro y con menor reserva funcional. El músculo cardíaco del recién nacido tiene características únicas, entre ellas la miopatía inmadura, ya que las fibras musculares son más desorganizadas, con menos miofibrillas y más tejido conectivo que en un adulto. Además, presenta menor contractilidad. El miocardio neonatal tiene una capacidad de contractilidad limitada. Esto significa que no puede aumentar significativamente su fuerza de contracción en respuesta a una demanda de un aumento del gasto cardíaco. También es dependiente de la precarga.
ya que para aumentar el gasto cardíaco, el corazón del neonato depende más del aumento del volumen de llenado que del aumento de la fuerza de contracción. Esto lo hace vulnerable a la sobrecarga de volumen. Además, tiene una limitada respuesta a la estimulación adrenérgica. A pesar de que responde a las catecolaminas, la densidad de los receptores adrenérgicos en el miocardio es menor, lo que puede influir en la respuesta a fármacos como la dopamina o la adrenalina. Siguiendo con las particularidades del sistema cardiovascular neonatal, tenemos la taquicardia fisiológica, ya que el gasto cardíaco en el neonato es dependiente casi en toda su totalidad de la frecuencia cardíaca, ya que su capacidad de aumentar la fuerza de contracción es limitada. La taquicardia fisiológica con una frecuencia cardíaca normal entre 120 y 160 latidos por minuto es el mecanismo compensatorio principal del recién nacido para mantener un gasto cardíaco adecuado. Otra particularidad importante es la sensibilidad al calcio y vasoreceptores inmaduros. Los vasoreceptores que regulan la presión arterial son inmaduros y tienen una respuesta menos eficiente. Esto puede hacer que el neonato sea más propenso a cambios bruscos en la presión arterial y menos capaz de compensar una caída repentina. Por su parte, el miocardio neonatal tiene una mayor dependencia del calcio extracelular para la contracción, lo que lo hace particularmente sensible a fármacos que afectan estos canales. Otra sería la inmadurez del sistema nervioso autónomo, que regula el corazón y los vasos sanguíneos, aun que están en desarrollo. Esto puede llevar a respuestas impredecibles ante ciertos impulsos o fármacos. Por ejemplo, puede ser más susceptibles a la bradicardia por estimulación parasimpática. La importancia de un manejo farmacológico cuidadoso y preciso se basa en los siguientes puntos claves. Las diferencias fisiológicas y farmacocinéticas que hemos venido estudiando en esta unidad curricular. Los neonatos, especialmente los prematuros, tienen características únicas que afectan la forma en que su cuerpo procesa los medicamentos. La absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos son diferentes en los recién nacidos en comparación con los adultos. Por ejemplo, su función renal e inmadurez hepática hacen que la eliminación de los medicamentos sea más lenta, lo que requiere un ajuste de dosis minucioso para evitar la toxicidad. Las condiciones cardiovasculares específicas, ya que algunas patologías cardiovasculares son exclusivas o más comunes en la etapa neonatal. El conducto arterioso permeable es un ejemplo de ello. Este vaso sanguíneo que conecta la aorta con la arteria pulmonar se cierra naturalmente en la mayoría de los recién nacidos a términos, pero en los prematuros puede permanecer abierto, causando problemas de flujo sanguíneo. El tratamiento con medicamentos como la indometacina o el ibuprofeno es fundamental para ayudar a cerrar el conducto arterioso permeable y establecer la circulación. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las cardiopatías congénitas, ya que muchas cardiopatías requieren un manejo farmacológico para estabilizar al recién nacido antes una posible cirugía. Medicamentos como los diuréticos, los inotrópicos y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son cruciales para controlar los síntomas de la insuficiencia cardíaca y optimizar la función adecuada del corazón. La reanimación neonatal, ya que en situaciones de emergencia como la asfixia neonatal, es fundamental administrar medicamentos como la epinefrina para restablecer la frecuencia cardíaca y la perfusión. La dosis, la vía de administración y el momento preciso son vitales para la supervivencia y el pronóstico neurológico del neonato.
Por último, tenemos que tener en cuenta la hipoplasia del ventrículo izquierdo y otros defectos. En caso de cardiopatías complejas dependientes del conducto arterioso, se necesita el uso de prostaglandinas para mantener el conducto abierto y asegurar el flujo sanguíneo sistémico o pulmonar hasta que se pueda realizar una intervención quirúrgica. Desde el punto de vista práctico, debemos recordar conceptos de fisiología general. El gasto cardíaco se refiere a la cantidad de sangre que bombea cada ventrículo del corazón en un minuto y este es dependiente de la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. El volumen sistólico se define como la cantidad de sangre que bombea cada ventrículo del corazón en cada latido. Está determinado por la precarga, poscarga e inotropismo. La precarga es el grado de estiramiento del músculo cardíaco al final de la diástole, justo antes de que se contraiga. En términos simples, la precarga es el volumen de sangre que llena los ventrículos del corazón al final de la diástole. Imagina que el corazón es un globo y la precarga es cuando se estira ese globo antes de que se contraiga y bombee la sangre. Por su parte, la poscarga es la resistencia que el ventrículo debe superar para bombear la sangre hacia la aorta o a la arteria pulmonar en el caso del ventrículo derecho. El inotropismo es la capacidad del músculo cardíaco para contraerse. En términos sencillos, se refiere a la fuerza de la contracción del corazón. Este puede ser por un inotropismo positivo cuando aumenta la fuerza de la contracción muscular. Esto hace que el corazón bombee más sangre con cada latido. O inotropismo negativo cuando disminuye la fuerza de la contracción del corazón. Esto reduce la carga de trabajo del corazón y su consumo de oxígeno. El lusitropismo es la capacidad del músculo cardíaco para relajarse. También puede ser lusitropismo positivo cuando aumenta la velocidad y la eficacia de la relajación. Esto se traduce en un mejor llenado ventricular. Ciertas hormonas como las catecolaminas tienen un efecto lucitrópico positivo. Lucitropismo negativo es cuando disminuye la velocidad y la eficacia de la relajación. La difusión lucitrópica es una causa importante de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El cronotropismo es la capacidad del corazón para alterar su propia frecuencia de latidos por minuto. Es tan sencillo que se refiere a la frecuencia cardíaca. El cronotropismo positivo aumenta la frecuencia cardíaca. Ocurre cuando el nódulo sinoauricular genera impulsos más rápidamente. El sistema nervioso simpático, a través de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, tiene un efecto cronotrópico positivo. Y el cronotropismo negativo es cuando disminuye la frecuencia cardíaca. Sucede cuando el nódulo sinoauricular genera impulsos más lentamente. El sistema nervioso parasimpático, a través del nervio vago y la liberación de acetilcolina, tiene un efecto cronotrópico negativo. Este es el mecanismo que mantiene la frecuencia cardíaca en reposo. Centrándonos en el tema de los medicamentos que actúan en el sistema cardiovascular del neonato, comenzaremos hablando de las drogas vasoactivas, ya que son medicamentos que tienen la capacidad de modificar el tono vascular, la fuerza de contracción del corazón, es decir, inotropismo, y o la frecuencia cardíaca, cronotropismo. Su objetivo principal es restaurar la perfusión adecuada de los tejidos y órganos, lo que es esencial para el funcionamiento y supervivencia. Se clasifican según su efecto, predominantemente en el sistema cardiovascular.
Los vasopresores son fármacos que causan vasoconstricción, lo que aumenta la resistencia vascular sistémica y por lo tanto eleva la presión arterial. Se utilizan para tratar hipotensión severa. Entre ellos tenemos la noradrenalina. Es el vasopresor de primera línea en la mayoría de los tipos de shock, especialmente en el shock séptico. Su principal mecanismo de acción es la estimulación de los receptores alfa 1 y en menor medida de los receptores beta 1. Otro vasopresor es la adrenalina. Es un potente agonista de los receptores alfa y beta. A dosis baja predominan los efectos beta, mientras que a dosis más alta predominan los efectos alfa. Es la droga de elección en la anafilaxia y se usa en el paro cardíaco. La dopamina, su efecto es dosis dependiente. A dosis baja, actúa sobre receptores dopaminérgicos. A dosis media, estimula principalmente receptores beta. A dosis alta, actúa sobre receptores alfa 1. Los inotrópicos son fármacos que aumentan la contracción del miocardio, lo que mejora el gasto cardíaco. Se utilizan principalmente en el shock cardiogénico o en la insuficiencia cardíaca descompensada. Uno de ellos es la dobutamina. Es un inododilatador. Actúa principalmente sobre los receptores beta 1 y beta 2. Es ideal para el shock cardiogénico, ya que mejora la contractilidad sin aumentar excesivamente la poscarga. Milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Aumenta el calcio intracelular en las células cardíacas, lo que potencia la contracción y al mismo tiempo causa vasodilatación. Los vasodilatadores son fármacos que provocan la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que disminuye la resistencia vascular y la presión arterial. Se usan para tratar la hipertensión grave y la insuficiencia cardíaca. Entre ellos se encuentra la nitroglicerina, principalmente causa vasodilatación venosa, lo que reduce la precarga y el retorno venoso al corazón. El nitroprusiato de sodio es un potente vasodilatador arterial y venoso que reduce tanto la precarga como la postcarga. De adentrarnos al estudio de las drogas vasoactivas, conozcamos los principales receptores sobre los cuales actúan estas drogas, comenzando con los receptores adrenérgicos, eh, los receptores dopaminérgicos y vasopresina. Comenzaremos con los adrenérgicos. Estos son los receptores más importantes para la mayoría de las drogas vasoactivas, ya que responden a las catecolaminas. Se dividen en dos grandes familias, receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa 1 están ubicados principalmente en las arteriolas de la piel, la mucosa, los riñones, el territorio esplénico. Su activación provoca vasoconstricción arterial y venosa. Esto aumenta la resistencia vascular sistémica, lo que eleva la presión arterial. Los receptores alfa 2 se encuentran en las terminaciones nerviosas presinápticas y su activación inhibe la liberación de noradrenalina. También se encuentran en el músculo liso cardiovascular. Los receptores beta 1 localizados en el corazón, su estimulación tiene un efecto cronotrópico e inotrópico positivo, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Los receptores beta 2 se encuentran ubicados en el músculo liso de los vasos sanguíneos, especialmente los del músculo esquelético, los bronquios y el hígado. Su activación produce broncodilatación y vasodilatación.
Los receptores dopaminérgicos se encuentran en los lechos vasculares renales, mesentéricos, coronarios y cerebrales. Su estimulación produce vasodilatación selectiva en esta área, lo que aumenta el flujo sanguíneo y la diuresis. Los receptores de vasopresina se encuentran en el músculo liso vascular. Su activación provoca una potente vasoconstricción periférica y esplénica. A diferencia de las catecolaminas, este efecto no se ve afectado por la acidosis severa, lo que hace útil en el shock refractario a las catecolaminas. Comencemos a hablar sobre los inotrópicos y vasoactivos. La primera de ellas será la dopamina. Es un precursor natural de la noradrenalina y de la adrenalina, que incrementa la tensión arterial mediante estimulación adrenérgica. Su uso principalmente es para la hipotensión arterial y el shock. Tiene efectos diferentes según el rango de dosis. De 0,5 a 2 microgramos por kilo minuto tiene efecto dopaminérgico, es decir, vasodilatación renal, mesentérica y coronaria. Entre 2 a 5 microgramos por kilo minuto, el efecto es dopaminérgico beta-adrenérgico, mejorando la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca. Mayor a 10 microgramos por kilo minuto es un efecto alfa-adrenérgico, vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular sistémica. Las vías de administración de la dopamina y sus dosis debemos conocer que es endovenoso, a través de infusión continua con una vía central preferiblemente. La dosis va en un rango de 2 a 20 microgramos por kilo minuto. Comenzar siempre con dosis baja e incrementar gradualmente la dosis. Nunca administrar en bolos. Y la preparación es compatible con destroza al 5%, destroza en agua y solución fisiológica. La dopamina. ¿Cómo calcularla? Tenemos varios métodos. El primer método, donde vamos a utilizar la fórmula de 60 por kilo. Miligramos a diluir en una solución 50 ml. Es decir, que nos va a quedar un cc por hora y la concentración será de 20 miligramos por kilo minuto. Ejemplo, la dopamina tiene una presentación de 200 miligramos en 5 ml y la dosis ya conocemos que es de 2 a 20 microgramos por kilo minuto. La fórmula peso por 60 será igual a la concentración de 1 ml por hora, que es 20 microgramos por kilo minuto. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Si conocemos que la presentación es de 200 miligramos en 5 ml, la dosis de 2 a 20 microgramos por kilo minuto y la fórmula peso por 60, vamos a colocar un paciente de 2,5 kilogramos y vamos a elegir una dosis de 8 microgramos por kilo minuto. Decimos entonces 2,5, que es el peso del paciente, por 60 nos da igual a 150 miligramos. Haremos una primera regla de 3. Si 200 miligramos están contenidos en 5 ml, 150 miligramos, ¿en cuántos contenido estará? Pues nos da como resultado 3 ml. Haremos entonces una segunda regla de 3. Si 20 microgramos por kilo minutos es igual a 1 ml por hora, 8 microgramos por kilo minuto, ¿cuánto resultado será? 0,4 ml por hora. Entonces escribiremos la indicación de la siguiente manera. La dopamina, 150 miligramos, lo que es igual a 3 ml. A completar los 50 ml de solución, serían 47 ml de destroza al 5% o solución fisiológica al 0,9%, a pasar
a 0,4 ml por hora. Esto da como resultado que pasará 8 microgramos por kilo minuto. Veremos ahora un segundo método para calcular la dopamina, cuya fórmula será el volumen a calcular que puede variar. En este momento tomaremos 50 ml por dosis, por peso, por 60. Los miligramos a diluir en 50 ml de solución. Conocemos entonces ya que la dopamina tiene una presentación de 200 miligramos en 5 ml, la dosis de 2 a 20 microgramos por kilo minuto y la fórmula que utilizaremos en este segundo método es el volumen por la dosis por el peso por 60. Lo que quiere decir que la infusión quedará de 1 ml en hora. La dosis que calculemos serán los microgramos por kilo minutos a pasar. El volumen total a preparar en este ejemplo serán 50 ml. Entonces tenemos un paciente con igual peso que el anterior de 2,5 kilogramos y la dosis será a 8 microgramos por kilo minuto. Entonces decimos 50, que será el volumen a calcular, por la dosis, que es 8 microgramos por kilo minutos, por el peso, que es 2,5 kilogramos, por 60, nos da igual a 60.000 microgramos. Haremos la primera regla de 3. Si 1000 microgramos es un miligramo, 60.000 microgramos, ¿cuántos miligramos son? El resultado es 60 miligramos. Haremos la segunda regla de 3, donde diremos que si en 200 miligramos están contenidos en 5 ml, 60 miligramos, ¿cuántos ml serán? Nos da como resultado 1,5 ml. La indicación quedaría entonces dopamina, 60 miligramos, es decir, 1,5 ml, más 48,5 ml para completar ese volumen de 50. Esto será en destroza al 5% o solución fisiológica al 0,9% a pasar 1 ml por hora. Esto quiere decir que estaremos pasando 8 microgramos por kilo minuto. ¿Cuáles son los efectos adversos, las precauciones y la monitorización que debemos tener en cuenta durante su utilización? Debemos evitar administrar si se evalúa que existe una hipovolemia. Produce arritmias y taquicardia, hiperglucemias, elevación del lactato sérico y debemos controlar cuidadosamente la velocidad de administración para evitar administración accidental de un bulo. En dosis altas puede producir hipertensión, isquemia vascular renal, incremento de la tensión arterial pulmonar, hipertensión y hemorragia intracraneal, isquemia tisular si esta llegase a infiltrarse. Debemos monitorizar la presión arterial, preferiblemente invasiva, y la frecuencia cardíaca continuamente. Así también la diuresis, realizar en la medida de las posibilidades de los centros de salud ecocardiograma y monitorear el gasto cardíaco. El segundo inotrópico y vasoactivo que vamos a utilizar es la dobutamina, estimulante beta 1 selectivo, inotrópico y vasopresor. Aumenta la contractilidad y el gasto cardíaco. Es de tratamiento en la hipotensión, hipoperfusión y bajo gasto cardíaco en caso de shock. Puede ejercer una discreta disminución de las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas. La dosis es en el rango de 2 a 10 microgramos por kilo minuto. Siempre debemos comenzar con dosis bajas e incrementar poco a poco la dosis. Las dosis inusuales entre 20 y 25. En cuanto a la vía de administración, es igual a la dopamina, endovenoso, en infusión continua y con preferencia vía central. La dosis recomendada es de 2 a 15 microgramos por kilo minuto. Comenzar con dosis bajas e incrementar gradualmente. Para su preparación es compatible con destroza al 5% en agua, destroza al 5% en solución fisiológica y destroza al 10% en agua, así como también con solución fisiológica.
¿Cómo calcular? Pues vamos a utilizar los mismos métodos que utilizamos en el cálculo de la dopamina. El primer método es la fórmula 60 por kilo y los miligramos va a diluir en una solución de 50 ml. En el ejemplo tenemos que conocer que la dobutamina tiene una presentación de 250 miligramos en 5 ml. La dosis va en el rango de 2 a 20 microgramos por kilo minuto. Recordar que comenzar con las dosis más bajas e ir incrementando gradualmente. Y por supuesto la fórmula que ya se nos ha ofrecido. Conociendo estos datos, entonces ponemos a decir en un paciente de 2 kilogramos que con una dosis de 10 microgramos por kilo minuto, multiplicamos 2, que es el peso del paciente, por 60, nos da igual a 120 miligramos. En la primera regla de 3, igual que en el ejercicio anterior, 250 miligramos en 5 ml, 120 miligramos será igual a 2,4 ml. En la segunda regla de 3 decimos que 20 microgramos por kilo minutos equivale a 1 ml por hora, 10 microgramos por kilo minutos nos va a equivaler entonces a 0,5 ml por hora. La indicación la escribiríamos de la siguiente manera. Dopamina, 120 miligramos, que equivale a 2,4 ml, más 40,6 ml, a completar la solución de 50 ml, en destrozar 5% o solución salina fisiológica al 0,9%, a pasar a 0,5 ml por hora, lo que es la dosis que estamos seleccionando para este caso, 10 microgramos por kilo minuto. En el segundo método utilizamos la misma fórmula que para el cálculo de la dopamina. El volumen, en este caso vamos a seleccionar 50 ml, pero este volumen puede variar por dosis, por pesos, por 60. Tenemos entonces ya los datos que conocer, presentación, dosis, la fórmula a utilizar. Y ante un paciente que pesa 2 kilogramos con una dosis de 10 microgramos por kilo minuto, vamos a decir que el volumen son 50 ml por la dosis que hemos seleccionado, 10 microgramos por kilo minuto, por 2, que es el peso del paciente, por 60, nos da como resultado 60.000 microgramos. Haremos la primera regla de 3. Si 1000 microgramos es igual a 1 miligramo, 60.000 microgramos. ¿Cuántos miligramos son? Nos da como resultado 60 miligramos. En la segunda regla de 3 decimos, si 250 miligramos están contenidos en 5 ml, 60 miligramos, ¿cuántos ml son? El resultado es 1,2 ml. La indicación quedaría como dopamina, 60 miligramos, es decir, 1,2 ml, más 48,8 ml de destroza al 5% o solución fisiológica al 0,9%, pasar 1 ml por hora. Esto nos es indicativo de que estamos pasando 10 microgramos por kilo minuto. ¿Cuáles son los efectos adversos, precauciones y monitorización durante el uso de la dobutamina? Con dosis altas, taquicardias y arritmia. Hipotensión si el paciente está hipovolémico. Flebitis, isquemia tisular que puede ser severa cuando ésta se infiltra. Controlar cuidadosamente la velocidad de administración para evitar administración accidental en bono. En cuanto a la monitorización a tener en cuenta, debemos mantener vigilada la presión arterial y la frecuencia cardíaca continuamente, así como la diuresis, ecocardiograma y gasto cardíaco, muy similar a la dopamina. Otro medicamento que vamos a estudiar es la noradrenalina. Se utiliza primordialmente en la hipotensión arterial. Es un agonista alfa-adrenérgico simpático mimético, estimula receptores beta 1 y alfa. Más efecto alfa
que beta, cronotrópico e inotrópico. No es recomendable su uso rutinario, más aún en casos de hipovolemia. Solo en hipotensión refractaria, luego de expandir con volumen, uso de la dobutamina y la dopamina. Si no hay mejorías, se deben considerar otras causas no corregidas y probable insuficiencia suprarrenal. Las vías de administración es endovenoso, en infusión continua y de preferencia vía central. La dosis inicial va de 0,05 a 0,1 microgramos por kilo minuto. La dosis máxima es 0,3 microgramos por kilo minuto. La presentación es de 4 miligramos en 4 ml, lo que es igual a 1 miligramo por ml. Su preparación se puede diluir en dextrosa al 5%. ¿Cómo la vamos a calcular? El primer paso, utilizar una fórmula que permita que un ml hora corresponda con una dosis fácil de calcular. Para eso utilizamos la siguiente fórmula. Miligramos de noradrenalina a diluir es igual al peso en kilo por 0,6. Segundo paso, el resultado del primer paso se diluye en un volumen total de 100 ml con dextrosa al 5% o solución salina al 0,9%. Tercer paso, calcular la velocidad de infusión en ml hora. Es decir, la velocidad de infusión ml hora es igual a la dosis deseada en microgramos por kilo minutos entre la concentración. Coloquemos un ejemplo con un paciente de 3 kilos. El primer paso son los miligramos de noradrenalina a diluir. Si el paciente pesa 3 kilos por 0,6, tendremos 1,8 miligramos. El segundo paso será preparar la solución. Se diluyen 1,8 miligramos de noradrenalina en 100 ml de dextrosa al 5%. El tercer paso, calcular la concentración final. La concentración es de 1,8 miligramos en 100 ml. Para convertir a microgramos por ml, decimos que 1,8 miligramos es igual a 1800 microgramos. La concentración, 1800 microgramos entre 100 es igual a 18 microgramos por ml. Entonces tenemos que ver que un paciente de 3 kilogramos con una dosis de 0,05 microgramos por kilo minutos y una concentración de 18 microgramos por ml, la velocidad de infusión, decimos la dosis 0,05 microgramos por kilo minutos por el peso por 60. Es decir, 0,05 por 3 por 60 entre 18,5. Esto nos da un resultado de 0,5 ml por hora. ¿Cómo interpretamos esto? La concentración que se preparó, 1,8 microgramos de noradrenalina en 100 ml para un neonato de 3 kilos, administrar 1 ml hora de solución equivale a una dosis de 0,1 microgramos por kilo minuto. A partir de esta referencia, se puede titular la dosis fácilmente aumentando o disminuyendo la velocidad de infusión. Por ejemplo, para aumentar la dosis a 0,2 microgramos por kilo minuto, se ajusta la bomba de infusión a 2 ml por hora, como se presenta en la siguiente tabla de referencia. ¿Cuáles son los efectos adversos? Las precauciones y monitorización, pues ella produce hipotensión y bradicardia. Reducción de la perfusión periférica cuando su uso es prolongado, al igual que alteraciones renales, arritmias ventriculares y necrosis dérmicas por extravasación. En cuanto a su monitorización, debemos vigilar la presión arterial,
y el sitio de inyección por posible extravasación. La adrenalina es la más potente del sistema simpático frente a los receptores alfa y beta. Acción preponderante sobre el corazón y el músculo liso. Se encuentra almacenada en la médula suprarrenal. Tiene efecto cardíaco, ya que estimula receptores beta 1 del miocardio y mejora su contractilidad. Aumenta la frecuencia cardíaca, puede producir alteraciones del ritmo cardíaco, mejora el gasto cardíaco a través de una sístole más corta y efectiva. Aumenta la tensión arterial mediante acción vasoconstricción de las arterias y venas, piel, mucosa y riñón. Tiene efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Las vías de administración de la epinefrina es endovenosa para lograr un efecto cardiovascular. Comenzar con dosis de 0,1 microgramos por kilo minuto y aumentar de forma gradual. La dosis máxima no debe ser más de 2 microgramos por kilo minuto, siempre por vía endovenosa y no central, ya que produce necrosis en caso de extravasación. Se utiliza en la reanimación por vía endotraqueal, también por vía inhalatoria en patologías respiratorias como la obstrucción de vías aéreas altas. En este caso debemos utilizar preferiblemente la adrenalina racémica. También se puede utilizar por vía subcutánea para anafilaxis. Su dilución es en dextrosa al 5%. Entre sus efectos adversos tenemos taquicardias, arritmias, hipotensión, hiperglucemia, elevación del lactato sérico. A dosis terapéutica puede causar hipopotasemia, necrosis por extravasación y debemos monitorizar la presión arterial, la diuresis y realizar ecocardiograma en medida de las posibilidades del centro de salud. Hablaremos a continuación de la milrinona. No se recomienda porque tiene alto costo y limitada experiencia en neonatos. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, aumenta biodisponibilidad de la AMPC cíclico. Es un inotrópico positivo por aumento del calcio intracelular que desencadena contracción. Aumenta la contractilidad cardíaca del músculo cardíaco, favorece la relajación miocárdica y disminuye la presión de fin de diástole. Su uso mejora la función diastólica, inotropismo, vasodilatador, tratamiento de gasto cardíaco disminuido agudo debido a cirugía o a shock séptico y en la hipertensión pulmonar resistente al óxido nítrico. Su vía de administración es endovenosa. Tiene una dosis de carga de 135 microgramos por kilo en 3 horas y la dosis de mantenimiento a 0,2 microgramos por kilo minuto, no más de 36 a 48 horas. Su dilución puede ser en dextrosa al 5%, solución fisiológica al 0,9% y usar la ampolla una vez abierta. Dura menos de 24 horas en temperatura ambiente una vez abierta. En cuanto a sus efectos adversos, siempre corregir cualquier alteración hidroelectrolítica antes de comenzar su uso. Produce hipotensión severa, arritmias ventriculares y supraventriculares, trombocitopenia. Puede aumentar el shunt de derecha a izquierda o viceversa según mayor impacto en la circulación sistémica o pulmonar. En cuanto a su monitorización, tenemos que tener en cuenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el ecocardiograma, las saturaciones de oxígeno. Hablaremos a continuación de los antihipertensivos. De ellos hablaremos del propanolol, que es un beta bloqueante beta adrenérgico no cardioselectivo, antagonista competitivo beta 1 y beta 2, antiarrítmico, inotrópico y cronotrópico negativo, disminuye la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica y el gasto cardíaco. Su uso está para los tratamientos de taquiarritmia,
tratamientos de la hipertensión arterial, paliación de la tetralogía de Fallot y de las miocardiopatías hipertróficas obstructivas, tratamientos de hemangioma y tratamiento de elección para taquicardias supraventriculares asociadas al síndrome de Wolff-Parkinson-White. Administración y la dosis de propanolol es por vía endovenosa de 0,01 microgramos por kilo cada 6 horas en 10 minutos y una dosis máxima de 0,15 a 1 miligramo por kilo cada 6 horas. También por vía oral a una dosis de 0,25 miligramos por kilo cada 6 horas y una dosis máxima de 3,5 miligramos por kilo cada 6 horas. Se puede diluir en dextrosa al 5%, solución fisiológica al 0,9%. La solución endovenosa es estable a temperatura ambiente, pero siempre se debe proteger de la luz. La suspensión oral se puede guardar en la nevera protegida de la luz. Los efectos adversos del propanolol tenemos bradicardia, hipoglucemia, hipotensión, trombocitopenia, diarreas, vómitos, broncoespasmos. El otro medicamento que utilizaremos es la prostaglandina. Es un vasodilatador antiagregante plaquetario. Su uso es para mantener permeable el ductus arterioso persistente en cardiopatías congénitas, tetralogía de Fallot, interrupción del arco aórtico, estenosis o atresia aórtica, atresia mitral, transposición de grandes vasos, hasta la realización de la cirugía correctora. La vía de administración es endovenosa en infusión continua, a través de un catéter venoso central o vena de gran calibre. La dosis inicial es de 0,05 a 0,1 microgramos por kilo minuto y disminuir la dosis al mínimo una vez obtenido el efecto deseado. Su dilución se puede preparar en soluciones de aprostadil de 1 ml en 500 microgramos de aprostadilo, en dextrosa al 5% solución fisiológica en un volumen de 25 a 100 ml. Se debe conservar entre una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. La concentración máxima que se debe utilizar en la solución es de 20 microgramos por ml. Entre los efectos adversos tenemos que son más frecuentes cuando la duración del tratamiento sobrepasa las 48 horas. El 50% de los pacientes presenta algún tipo de efecto adverso: trastornos metabólicos, hipotensión, convulsiones, coagulación intravascular diseminada, sepsis, edemas. Una vez abordado el tema, llegamos a las siguientes conclusiones. El corazón neonatal no es simplemente una versión más pequeña del corazón de un adulto, es un órgano en plena transición, con limitaciones funcionales únicas y una fisiología que requiere un enfoque terapéutico totalmente distinto. El manejo farmacológico con medicamentos que actúan sobre el sistema cardiovascular del neonato no es solo un tratamiento, sino una herramienta crucial para estabilizar la función cardíaca y circulatoria, mejorar condiciones específicas en la etapa neonatal, preparar al bebé para procedimientos quirúrgicos y mejorar la supervivencia y la calidad de vida. Si el corazón de un neonato es un milagro de transición, su cerebro es una sinfonía en construcción, un órgano en el que cada conexión, cada impulso eléctrico, cada neurotransmisor está sentando las bases de lo que esa persona será. Es un sistema extraordinariamente plástico, pero también increíblemente vulnerable. La próxima actividad, exploramos los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso del neonato. Hablaremos del fenobarbital, la benzodiazepina, los opioides y otros agentes, no solo desde la perspectiva de la dosis y la vía, sino desde el punto de vista del neurodesarrollo. Será una clase donde la precisión farmacológica se encuentra con la responsabilidad ética,
un viaje al núcleo del ser humano en su etapa más frágil.